Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el mercado se hunde. Un 1,81% cae el SP 500 tras la leve recuperación del día de ayer. Continúa con la corrección, fuerte corrección, algo que es normal. Llevábamos una subida muy fuerte. Tenemos una caída del 0,81% en el Dow Jones, que cae justo a los máximos anteriores, a los máximos que teníamos de febrero. Parece que igual no se detiene ahí porque la caída está siendo bastante seria. Y un 3,12% cae el Nasdaq, un desplome en toda regla, como vemos ahí. Y muy lejos todavía de los máximos anteriores, con lo cual todavía la caída podría alargarse más. El DAX alemán cae un 0,80% y completa pues el día negro en los mercados, aunque posiblemente si estuviese abierto, porque ha cerrado hace casi una hora, seguramente estaría cayendo más en este momento, que es cuando están agudizando las caídas los índices americanos. Solo tenemos que ver los gráficos horarios para ver que han sido las últimas 3 horas cuando el mercado se ha desplomado por completo, ¿vale? Así que bueno, ese es el panorama. En ese panorama, evidentemente, Bitcoin pues está mal, se va para abajo, como veis ahí otra vez. Estamos al borde de los 61.000, 60.955. Ese es el problema de estar débil cuando no tienes que estar, que cuando el resto de mercados corrigen, pues no estás para nada más, ¿no? Y tenemos una caída del 3,43% en línea con lo que está cayendo el Nasdaq. Pero luego cuando el Nasdaq recupera, evidentemente no subimos lo que sube el Nasdaq y por eso estamos donde estamos, en estos niveles tan bajos como vemos aquí. MicroStrategy supongo que estará parecido, cayendo un 9,52% en este momento y no hay mucho que decir. O sea, ya lo hemos dicho todos estos últimos días, que la cosa no pinta nada bien. Y bueno, yo solo espero que la corrección de bolsa termine lo antes posible. Todavía parece que le queda más, así que todo lo que sea corregir de la bolsa, Bitcoin no va a subir y a ver si es capaz de aguantar niveles decentes, porque si sigue perdiendo niveles, desde luego la pinta es mala. En el gráfico semanal la vela va muy mal, porque no hemos sido capaces de recuperar la línea de tendencia en la que nos agarramos con uñas y dientes en el cierre del domingo, pero de momento va mal la semana, mal todos los mercados y como no rebote mucho la bolsa mañana, pues la cosa pinta bastante mal y el mensual sigue teniendo muy mala pinta también, rompiendo esa línea de tendencia y con el mes por delante para recuperar, sí, pero es que hay mucho que recuperar. Estamos hablando de que esa línea pasa por la zona de los 67.000 aproximadamente y eso es una recuperación desde este punto del 10%. 10% en una semana, hombre, pues es factible si el mercado está bien, pero estamos comprobando estos días que el mercado no está bien, que Bitcoin no está bien, que si hay debilidad ya de por sí en Bitcoin y encima se suma ahora debilidad de los mercados que hasta ahora no había, pues la cosa pues pinta como pinta, ¿no? Así que bueno, esa es la situación. Vamos al resto de mercados. Petróleo cayendo un 4,35%, con lo cual, si el petróleo está cayendo un 4,30% a punto de perder el soporte de los 90, y encima tenemos una caída de bolsa de este calibre, pues las cosas evidentemente no cuadran, hay algo que no está bien ahí porque cayendo el petróleo no debería estar cayendo la bolsa al menos tanto. O sea, debería estar cayendo, podría estar cayendo, porque no siempre que baja el petróleo la bolsa sube, pero teniendo en cuenta que el conflicto que tenemos ha presionado los precios del petróleo al alza y que una caída del precio del petróleo indica que quizás se esté relajando un poco la tensión, pues que los mercados estén cayendo como están cayendo no cuadra muy bien, ¿no? Con eso. El oro también desplomándose, ha perdido línea de tendencia de largo plazo, ha perdido el soporte que tenía también en esta zona de los 4.350 aproximadamente, más o menos, esa zona, y está en tendencia bajista claramente. Y ya comentamos que estos precios máximos que alcanzó en principio de este año, que era una burbuja que había en los metales preciosos, tardará muchísimo tiempo en volverse a ver, muchísimo tiempo, años seguramente en volverse a ver esos precios. Otra cosa es que, bueno, fluctúe en esta zona y se esté aquí en estos niveles o que no baje mucho quizás desde esta zona y que se quede igual por encima de 3.900, pero pueden pasar años en los que no vuelva a tocar ese máximo porque la burbuja que hubo fue espectacular.
La plata lo mismo, desplomándose un 4,70%, confirmando también una figura fea de techo y en cuanto rompa la línea de tendencia, pues el desplome también puede ser bastante serio. En el caso de la plata, además, podría llegar a caer hasta niveles previos de la subida, zona de 35, zona de 40, mientras que el oro pues posiblemente no caiga a niveles previos, se quede más arriba, pero la plata tranquilamente podría caer a esos niveles sin ningún problema. Y el platino pues claramente también ha roto hace ya días la línea de tendencia, el soporte horizontal y poco a poco pues va entrando en un movimiento bajista cada vez más fuerte. El euro contra el dólar bastante estable en el día de hoy. Para cómo está el mercado, lo lógico sería que estuviese bajando el euro bastante, pero el euro aguanta bastante bien en el día de hoy. Dólar australiano sí que baja contra el dólar. Aquí sí vemos que el mercado está en su línea, lo que debería ser, dólar subiendo, dólar australiano bajando. Aquí también sube un poco el dólar estadounidense contra el dólar canadiense, aunque no mucho, pero ya lleva una buena racha de subidas. El euro baja contra la libra, que es la divisa que más fuerte se muestra en el día de hoy, y está otra vez merodeando el soporte de los 0,8620, que cuando lo pierda va a dar lugar a una caída importante. La libra contra el yen rebota, la libra la estamos viendo fuerte, como digo, en el día de hoy, también sube contra el dólar, como veis aquí, se desmarca un poco de todo el resto. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos, como podéis ver. Mercados con una caída impresionante. eh, Todo, incluso los metales preciosos, incluso el petróleo, lo cual es significativo. Y nada, pues lo demás, las divisas no tan movidas como el resto de mercados, más tranquilas, pero en principio, pues en general todo negativo y tenemos que esperar a tiempos mejores. Supongo yo que este movimiento de caída que están teniendo los mercados sí que puede tener algo que ver con la salida a bolsa de SpaceX, porque, bueno, no creo que es en breve, no sé exactamente la fecha, no he estado siguiéndolo mucho porque no tengo mucho interés en SpaceX realmente, ahora en el corto plazo quiero decir. En el largo plazo puede ser que sea uno de los activos que tengamos que mirar bien, pero creo que va a salir muy sobrevalorada, que va a haber una caída brutal los primeros meses, y cuando ocurra esa caída brutal de los primeros meses y el valor se asiente, pues ahí sí que le tendríamos que poner un ojo quizás a SpaceX y puede que sea uno de los activos que entre a formar parte de esa futura cartera si disminuimos posiciones en Bitcoin, ¿no? Pero no ahora en el corto plazo, desde luego, porque la caída que puede tener al principio puede ser mayor del 50% tranquilamente. Creo que está infladísimo el precio al que lo sacan. Y después de que se desinfle y cuando el mercado no lo quiera, cuando el mercado no quiera SpaceX, todo el mundo esté despotricando después de la salida a bolsa, pues ahí será el momento de replantearse qué podemos hacer con ese activo, ¿no? Pero bueno, eso está muy a meses vista, no es nada inmediato, simplemente comentaba eso, que posiblemente la caída tiene algo que ver con eso, porque sí, porque al final los fondos de inversión tendrán que replicar los índices, en los índices formará parte SpaceX, no de inmediato en todos los índices, pero poco a poco irá entrando en la mayoría de los índices. Y al final, si tú tienes un fondo de inversión en el que tienes Apple, Google, Amazon, Nvidia, yo qué sé, todas las acciones que componen el índice, tienes que ir vendiendo un poquito de esas acciones para meter el nuevo jugador que entra en el mercado, ¿no? Entonces, pues, seguramente esto tendrá que ver con eso, además de la corrección natural por toda la subida que llevamos, evidentemente, que en algún momento tenía que llegar una corrección, como es lógico y normal, ¿no? Y en esta situación de caída que tenemos, es en donde encajaría una caída de Bitcoin como la que hemos tenido las semanas pasadas. Pero no ha sido así, ha sido caída de por libre primero de Bitcoin y ahora caída junto con la bolsa también para añadir más leña al fuego. Así que bueno, pues ese es el único pero que hay en el mercado ahora mismo, ese comportamiento tan rematadamente malo que está teniendo Bitcoin con respecto al resto de activos. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.